Docentes es una convocatoria que se hace en todo el país y por eso estamos con Estela Sinopoli, quien es titular del SUTEBA aquí a nivel local. Estela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Estela? Bien, Marcos. Pasando por uno de los mejores momentos No. del gremio docente, ¿no? Sí, pareciera, ¿no? Ha habido muy Difícil. malos, ha habido muy malos. Hemos tenido momentos Sí. difíciles, pero este se asemeja bastante a Se otros asemeja ya bastante, ¿sí? ¿Lo podemos comparar con eso? vividos. Sí, se asemeja bastante. Sí, estaba leyendo por ahí un flyer, un panfleto que hablaba de se cumplen 36 años de la Marcha Blanca y nos recordábamos aquella carpa blanca, lo que Sí. costó, cómo nos sentíamos todos comprometidos con la situación de los docentes. Por ahí han pasado figuras, personalidades de todo tipo, el Flaco Spinetta ha pasado Sí. todo y se logró lo que se logró. Y hoy estamos a cero, volvemos a foja cero, otra vez luchando por lo mismo. Bueno, en principio quiero mandarle un abrazo enorme a todos mis compañeros y compañeras educadores. Hoy es el Día Nacional del Trabajador de la Educación, en conmemoración justamente de esa Marcha Blanca, que fue una gesta histórica para nosotros. Claro que sí. Fue, creo que, la primera medida contundente que tuvimos como organización sindical desde el marco de la CETERA. Y después, como vos bien decís, Marcos, en los años posteriores, 90 y en los años 90, el año 97 más exactamente, instalamos esa carpa blanca porque en realidad estábamos viviendo situaciones que todo el mundo a veces, digamos, cuando uno lo ve a la distancia, creía que era una demanda salarial exclusivamente, ¿no? No. Lo que demandábamos en aquella carpa blanca en aquel momento no era solamente aumento salarial, sino que algunos docentes de muchas provincias de nuestro país habían dejado de cobrar su salario ya. Porque teníamos una situación que, no quiero decir que en este momento estamos igual, pero que esto viene a ser como el principio de aquello que vivimos en los 90, ¿no? O sea, si alguno nos pregunta cómo termina la película, bueno, tenemos... ya la vimos. Ya la vimos, ¿no? Tenemos ese final. Así que, bueno, un abrazo enorme a todos ellos. Hoy, 23 de mayo, para nosotros es un día muy importante. Si volvemos a foja cero, bueno, la verdad que desde aquel 97 en la Carpa Blanca, digo, 1003 días ayunando los docentes de la Nación para lograr una ley de fondo de financiamiento educativo, una ley de incentivo docente también, un FONID, una paritaria posterior a esa lucha que también viene desprendida de ahí. Y bueno, y hoy ya no lo tenemos, ¿no? Hoy principalmente lo que hemos perdido en principio, el Ministerio Nacional de Educación. Sí. Que la verdad que ha sido un golpe durísimo para nosotros porque, digo, es como entender a la educación como en una degradación, en un segundo nivel de importancia. Y la verdad que para nosotros hablar de salud, hablar de educación, son hablar de pilares básicos para la dignidad y para el crecimiento social. Entonces, haber perdido ese rango de ministerio ya nos empieza a dar un dato de lo que se piensa y de lo que se pergenia, digamos, detrás de esa medida. La primera medida de este gobierno fue, el proyecto de la famosa ley bases, aquel DNU del 20 de diciembre, en donde era un mamotreto de montones de cuestiones que sabíamos que nos iban a llevar a situaciones muy extremas, pero en ese armado, digamos, lo primero que cae es la paritaria nacional, que para nosotros es la herramienta que nos permite discutir, y vuelvo a decirlo, no solamente el aumento salarial o la discusión salarial, sino también el mantenimiento de los edificios escolares, el mantenimiento de los programas educativos, la formación docente, que para nosotros es fundamental y es continua. Y teníamos un INFOD, un Instituto Nacional de Formación Docente totalmente gratuito a cargo del Estado, a cargo del Ministerio de Educación Nacional. Sí, que venía a reemplazar todos esos curros vinculados, ¿no? Todo esto vinculado a la formación privada, que a nosotros, digo, nos beneficia en nuestra carrera de trabajadores, nos beneficia en nuestra carrera profesional, nos da el puntaje que necesitamos para acceder a nuevos puestos de trabajo. En igualdad de oportunidades para todos. En igualdad de oportunidades, porque, como vos bien decís, nos permitía dejar de lado todos esos curros que tenían que ver con ir a comprar un curso, los puntos. Cursos, los puntos, claro. El lugar en el listado en el que teníamos que estar. Así que bueno, sin paritaria nacional, por lo tanto,
con muchísimo menos presupuesto, porque el gran recorte presupuestario ha sido en educación. Eso nos lleva a no tener el fondo compensador de equiparación salarial que recibían las provincias más empobrecidas o las que menos posibilidades de recaudación tienen como para poder tener un aumento salarial dentro de su propio gobierno provincial. Entonces, bueno, eso ha llevado a que la escuela pública, la educación pública, esté claramente en riesgo. Sí, la quita del fondo de incentivo docente, que significaba que todos partieran de una base, de un piso de todos los docentes de todo el país, tuvieran asegurado mínimo ese piso. Un dinero que iba a las provincias para garantizar ese piso, ese sueldo, ¿verdad? Sí, el Fondo de Incentivo Docente en realidad es un dinero que traslada a la Nación, que es una suma fija, son casi 30.000 pesos por cargo, son una totalidad de 60.000 pesos para el que trabaja 8 horas en un doble cargo. Es un montón de plata para nosotros porque nuestros salarios no son altísimos, digamos, o sea que perder 60.000 pesos desde el mes de febrero hasta ahora... representa un porcentaje en algunos casos altísimo, muy importante. Del 10 al 20% de nuestros salarios. Claro. En esta situación. En esta situación, que no es menor, ¿no? Pero cuando vos hablas del piso salarial, bueno, eso nos lo da la paritaria nacional, que es donde nosotros discutimos en el marco de nuestros delegados paritarios, que esto es importante decirlo, ¿no? Porque si no quedamos atados a estas reuniones de amigos que nos propone el secretario de Educación, en donde pretenden negar a nuestros delegados paritarios. Claro. Nos reúnen para decirnos, bueno, tenemos que llegar a una solución, porque por ahí... hay que tener un poquito de paciencia porque hay algunas cosas que van a ir mejorando, pero el número no aparece, claro. El dato no aparece, el depósito no aparece. Entonces, no queremos más reuniones de amigos nosotros. Necesitamos, sí, la convocatoria a la paritaria nacional, como la ley lo indica, porque digo, si hay algo que un gobierno tiene que cumplir es el marco legal. Y entonces ahí discutimos cuál es ese piso salarial que necesitamos para que de ahí todas las provincias puedan partir hacia arriba y nadie quedar por debajo de ese ingreso. Hoy eso no lo tenemos. Claro, ingreso desigual que se da en todas las provincias, claro, ¿no? Hoy, en el caso de Misiones, por ejemplo, exacto. Uno escucha el básico de un docente de Misiones y se agarra la cabeza. El básico es tremendo y están ganando, por ejemplo, aquellos docentes de grado 240.000 pesos de bolsillo. Y todos sabemos que hoy con 240.000 pesos de bolsillo uno no llega, no arrancás. Prácticamente no arrancás. Exactamente, porque hemos tenido fuerte aumento en tarifas, transporte, alimentos. Bueno, ni hablar de los alimentos, hablábamos de los alquileres hace un momento, bueno, me parece que es insostenible. Recién decíamos, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre, bueno, en varias provincias, nombrábamos el caso de Misiones, en la provincia de Buenos Aires hay buen diálogo con el gobierno provincial y estas negociaciones se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, no todas las provincias están en las mismas condiciones. Bueno, en realidad nosotros, la verdad, nobleza obliga, debemos reconocer que este gobierno provincial hace grandísimos esfuerzos para poder estar a la altura de las circunstancias y por pretender, digamos, ayudarnos en esta carrera contra la inflación. Pero bueno, también tenemos que saber que la provincia de Buenos Aires está profundamente dañada y amenazada por este gobierno nacional. Es la provincia más castigada en términos de coparticipación. Hay un 36% del presupuesto de la provincia que no está recibido, digamos. A mí me cuesta hasta trasladar el número de billones de pesos. Sí, es una cifra que se escapa. Porque no la podríamos ni escribir, digamos, ¿no? Pero la deuda que la Nación tiene en estos 5 meses que llevamos del año con la provincia de Buenos Aires es sideral y eso afecta a todos los sectores del Estado provincial. Aún así, el gobernador la semana pasada convocó a la paritaria provincial, hizo un ofrecimiento como para poder ir salvaguardando, paliando la situación, porque por supuesto tenemos que reconocer que este mes, digamos, los puntos de aumento salarial que nos fueron ofrecidos y que dado el escenario en el que transitamos no pudimos sacar ni siquiera un punto más después de esa discusión, que fue una discusión de varios días. Decidimos tomar la decisión de aceptarla porque de seguir postergando esa negociación tampoco la íbamos a cobrar a fin de este mes, ¿no? Entonces, dejar pasar un mes sin ningún punto de aumento también es gravoso para nuestros compañeros, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido
pero si la inflación fue de un 8.8%, nosotros sacamos un promedio de 7,5-8% de aumento, que sabemos que es la primera vez que quedamos por debajo de la inflación, pero que sabemos también que a principio del mes que viene, cuando nos toque cobrar ese salario, no lo vamos a cobrar pelado como el mes anterior, Claro, ¿no? claro. Y eso nos va a ayudar también a paliar, digo, lo que pasó ayer con la corrida bancaria, la corrida del dólar, eso va a repercutir otra vez en los alimentos. Claro. Viene una nueva suba de transporte, entonces, digo, nosotros no nos podemos quedar cortos en ese sentido, porque si no, no podemos salir de nuestras casas para ir a trabajar. No, claro. Paro docente hoy, decíamos a nivel nacional, y le preguntábamos a Estela antes del aire, el nivel de acatamiento que tiene Tandil. Es difícil saberlo, recién comienza la jornada escolar, pero un número ya hay. Sí, tenemos un dato en principio, después estamos ahora con nuestros delegados y nuestros compañeros haciendo el relevamiento escuela por escuela, pero en principio muy tempranito estábamos en un 75% más o menos. Suponemos que esa cantidad de docentes va a por subir. ahí Va a andar o va a subir. Va a en subir. el turno tarde generalmente sube bastante más, porque bueno, también les decía yo antes de salir al aire, es una decisión muy difícil para nosotros dejar de ir a trabajar, dejar de ir a las escuelas, porque sabemos que complicamos la vida de las familias, porque sabemos que dejamos a muchos pibes y pibas como un poco en banda, ¿no? En un día como el de hoy. Pero también es claro decirlo que nosotros como trabajadores y trabajadoras no manejamos los fondos, no manejamos el financiamiento como para poder tomar esas decisiones, sino lo único que tenemos como todo trabajador y trabajadora es la fuerza de trabajo. Y si no utilizamos la fuerza de trabajo para hacer sentir nuestros reclamos, pocas herramientas tenemos, ¿no? Y para haber llegado a tomar esta medida, que es una medida nacional, en donde todos los sindicatos que nuclean a trabajadores y trabajadoras de la educación hoy están subidos a esta medida, no tenemos otra herramienta. Y hemos hecho miles de acciones, reuniones con todos los diputados, reuniones con los senadores. El mismo martes estuvimos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que hoy van a sesionar con el dictamen del martes, en donde, por suerte y por primera vez, creo que han votado en conjunto muchos bloques, ¿no? Que hasta ahora se venían posicionando medio... Sí, se pusieron de acuerdo Unión por la Patria y radicalismo, radicalismo, básicamente, que es lo mínimo que esperábamos, pero que tuvimos que también ir a sentarnos y dar un fuerte debate ahí de lo que significaba que no se votara el financiamiento a las universidades y el financiamiento educativo, ¿no? Nosotros estamos viendo hoy la disminución en la calidad y en la cantidad de alimentos que están llegando a las escuelas, y la verdad que es muy preocupante. Y si no podemos mantener los comedores escolares, es muy difícil que podamos mantener la matrícula sentada en la escuela pretendiendo, queriendo aprender, ¿no? Porque digo, si no alimentamos... Con hambre no se puede aprender. Con hambre no se puede aprender, y eso es así. Y a su vez plantea unas ambigüedades, unas disyuntivas esta política económica, porque se ha dicho desde la campaña, La Libertad Avanza, con esto de los vouchers, una suerte de privatización de la educación. Sin embargo, hay como una sobreestatización, porque al aumentar tanto las cuotas de colegios privados, gente que elige mandar a su hijo, a su hija ahí, por distintos motivos, no les queda otra que llevarlos a la escuela pública, porque no les alcanza la plata. Entonces es una sobreestatización en realidad. En dos sentidos. Sobreestatización, porque hay una migración de la escuela privada a la escuela pública, y también es real que nosotros debemos reconocer que la infraestructura de la escuela pública no estaría en condiciones de absorber toda esa matrícula, pero también una sobreestatización cuando él determina estos vouchers para las escuelas privadas, porque es el Estado el que pone una beca a disposición de esas familias, no de todas, no de todas, no por todo el muy tiempo, reducido. Pero también sabemos que eso es sobreestatizar también la educación privada. Entonces, de privada le queda poco a cierta, digamos, a esta idea que ellos tienen de privatizar absolutamente todo, ¿no? Bueno, para nosotros sí, privatizar la escuela pública es privatizar la herramienta de crecimiento, la herramienta de desarrollo, la herramienta de inserción social. Entonces, privatizar esa herramienta es atarle las piernas y las manos a nuestra sociedad para que quede estancada en un determinado lugar y que de ahí no se pueda salir. La verdad que eso es muy peligroso, ¿no? Digo, cercenar el acceso y el derecho social a la educación
es como negarte el derecho a la salud. Eso parece estar bien arraigado en el ADN de la sociedad argentina. Quedó de manifiesto la marcha en defensa de la universidad, o si se quiere lo hacemos más grande. El 23 de abril. Del 23 de abril. ¿Vos crees que es así, que la sociedad, la media de la sociedad tiene como a la educación pública como una bandera, como un derecho que no se negocia, o en este despelote entra todo? Sí, yo creo que tenemos en ese ADN, como vos decís, este amor por la escuela pública, este reconocimiento a la escuela pública. También es necesario decir y remarcar que a la escuela pública se la ha demonizado terriblemente. Nos han demonizado a los trabajadores y trabajadoras de la educación terriblemente. Somos los grandes enemigos, pero también porque hemos sabido organizarnos. Cuando no teníamos organización, éramos las maestras buenas, que trabajábamos por vocación, que no reclamábamos nada porque teníamos la vida garantizada. Claro, porque era un segundo trabajo, era una ayudita. Era la ayudita para la casa, para comprarnos las cosas que nos gustaban. A medida que empezaron a avanzar determinadas políticas y determinados gobiernos, nos dimos cuenta que las mujeres, principalmente las mujeres, digo porque somos la mayoría docentes, somos mujeres, nos dimos cuenta que nuestro salario y nuestro magro ingreso era el que sostenía nuestro hogar. Digo, hace un ratito vos lo tuviste al presidente de Apimed, ¿no? Y entonces en los 90 los maridos de nuestras compañeras, los compañeros de nuestras compañeras se quedaban sin trabajo, sí, cerraron las y el único metalúrgicas. salario y la única plata que ingresaba a las familias era el dinero de las docentes, sí. En ese sentido. Y sostener las familias con eso, la verdad que se hizo muy difícil. Cuando nosotros, como trabajadores de la educación, aprendimos a organizarnos, por eso hablamos de la gesta del 88, de la carpa blanca y demás, bueno, empezamos a hacer los feos, sucios y malos, ¿no? Claro. Porque parece que sindicalizarse y organizarse es mala palabra. Sí, el demonio Baradel lo representa todo, Sí. todo Bueno, eso. y Se eso los intentó reemplazar por voluntarios, ¿no? En la época de Vidal, bueno, vamos a poner voluntarios para que den clase. Exactamente, como si dar clase fuera juego de niños y como si ir a la escuela a impartir educación fuera algo más que hacemos adentro de nuestras casas con nuestros hijos. Y la verdad que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahora, en esa demonización, y volviendo a tu primera pregunta, es posible que mucha gente diga es muy importante la educación, pero nosotros tenemos que volver a instalar que organizarse no es un pecado, que organizarse nos garantiza un piso, digamos, por lo menos de respeto y de dignidad. De dignidad, sí. Porque si no, quedamos, digamos, a expensas de las decisiones de grandes cráneos o de quienes definen a dónde se destina el dinero y a dónde no. Entonces, me parece que la organización para nosotros es fundamental, y cuando nos demonizan, en realidad es porque les preocupa. Claro. Entonces, me parece que esto es lo más importante, ¿no? Digo, si hay algo que les preocupa a estos modelos de gobierno, son las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Mira, yo el otro día, en el paro que hicimos el 9 de mayo, había así como una sensación de mucha, no quiero decir de desgano, pero sí como esa tristeza instalada, ¿no? Porque cualquier cosa que hagamos a este gobierno no le mueve el amperímetro, decían, ¿no? Sí. Y yo les decía en un sentido, probablemente a este gobierno no le mueva el amperímetro y a mucha gente que los rodea no les mueva el amperímetro, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos puesta la mirada del mundo sobre la Argentina, y hay muchos inversores y hay mucha gente fuera de nuestro país que está precisamente atenta a ver qué va a hacer este presidente con las organizaciones sindicales. Porque es una gran preocupación para las inversiones, para la estabilidad jurídica, como ya se les gusta decir, ¿no? A nadie le gusta venir a invertir a un lugar en donde sabés que si esto se va de manos, los trabajadores van a salir organizados a reclamar sus derechos. Entonces, bueno, me parece que somos un elemento sumamente importante dentro del armado territorial y el armado social, para que estemos todos muy atentos y sepamos que sobre los trabajadores y sobre todo los trabajadores organizados, bueno, no van a poder pasar. Estela, hay una concentración hoy que se va a estar llevando a cabo en un ratito a partir de las 10 de la mañana en Rodríguez y Pinto.
Sí, nos vamos a juntar en Rodríguez y Pinto porque nosotros siempre decimos que un día de paro para nosotros es un día de lucha, no es un día de descanso como muchos nos quieren hacer creer o le quieren hacer creer a los papás de nuestros pibes y pibas. Vamos a estar en la esquina de Rodríguez y Pinto a partir de las 10 de la mañana. Vamos a hacer una volanteada para que la comunidad y la sociedad sepa qué es lo que estamos reclamando, para que sepa que de no llegar esos fondos a las arcas del financiamiento educativo es muy difícil sostener las escuelas, tenemos obras de infraestructura paradas, vuelvo a decir, los comedores están en riesgo, las quintas horas, las jornadas completas, son todos programas educativos que provenían y se sostenían con fondos de nación que hoy con mucho esfuerzo lo sostiene la provincia, pero tampoco sabemos muy bien hasta cuándo. Claro. El Plan Fines es otro programa que se sostiene también con fondos de nación que hoy no están llegando, entonces la provincia se compromete a sostenerlos, pero no sabemos cuánto más. Así que el problema educativo es un problema social, es un problema de todos y de todas. Así que bueno, vamos a hacer esa volanteada y vamos a juntar firmas también en el marco de la CETERA para que, bueno, llegado el momento de que se tenga que discutir la ley en el Senado, que sepan que los trabajadores y trabajadoras de la educación no estamos dispuestos a perder absolutamente un solo espacio y que sepan también que la educación pública es un derecho social, no es un servicio esencial, como lo quieren hacer pasar, sino que es un derecho y que todos y todas tenemos que comprometernos con este reclamo, porque si nos horadan el sistema educativo, creo que es un agujero más para el caída libre y no tenemos con qué atajarnos. Estela, hace unas semanas estuvo acá charlando con nosotros el diputado nacional Rogelio Iparraguirre de Unión por la Patria, un sector político que puede haber algunos puntos de coincidencia con el SOTEBA, con la CETERA, y haciendo algo así como una autocrítica de por qué perdió el espacio nacional y popular en las últimas elecciones, por qué el avance de esta ultraderecha, planteó, entre otras cosas, a pensar o a repensar esto de la educación pública y esto que vos mencionabas hace un ratito, que ustedes son conscientes de que un día de paro le genera un despelote a la familia. Totalmente. Bueno, él también lo decía, bueno, esto también lo tenemos que charlar nosotros, tenemos que hacernos cargo de debatirlo, de discutirlo hacia el interior para ver cuál es la respuesta que tenemos hacia la sociedad, en este caso puntualmente. ¿Vos creés que es necesario darse dentro del gremio ya, si querés, o llevarlo al aspecto político, ese debate? Nosotros lo debatimos profundamente ese tema porque, lo reconocemos y te lo vuelvo a reiterar. Generamos una desorganización familiar y una desorganización en la habitualidad. Viste que esto de tener un hábito cotidiano... La rutina es fundamental. Exactamente, es fundamental. Pero vuelvo a repetirte, cuando nosotros tenemos diálogo abierto, cuando tenemos la posibilidad de discutir, de debatir, de aportar, porque los trabajadores y trabajadoras de la educación no somos solamente, el animalito que se levanta, va a la escuela, da clase, vuelve a la casa. No, nosotros somos partícipes de la política educativa, discutimos la política educativa porque estamos, siempre decimos, ¿no? La educación se construye desde el pie. Estamos adentro de las escuelas, sabemos cuáles son las necesidades de nuestros pibes y pibas, las necesidades de las familias. Entonces, está en la trinchera, claro. Es la trinchera. Entonces, desde ahí claro, no es solo educación formal, es contención, es exactamente, todo, es ¿no? Entonces, desde ahí sabemos cuáles son las necesidades y qué es lo que tenemos que aportar y hacia dónde tenemos que apuntar también. Entonces, somos partícipes de eso, discutimos mucho eso ahora. Cuando los diálogos están cerrados, cuando las mesas están cerradas, cuando las leyes no se cumplen, no cumplir la ley de educación nacional, no cumplir la ley de paritaria, no cumplir la ley de fondo de financiamiento educativo, recortarnos el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es parte de nuestro salario. Bueno, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Apelar a la buena voluntad de los papás, de las mamás, de las familias, de nuestros pibes y pibas, los centros de estudiantes organizados, para que nos acompañen en este reclamo, porque de hecho lo llevamos adelante los educadores porque somos los que estamos al frente de las aulas, pero esto repercute en toda la comunidad. En el derecho y en toda la comunidad. Sí. Es una vulneración de derechos a los pibes y las pibas no tener la calefacción prendida para poder aprender, no tener la carne necesaria para que los chicos puedan alimentarse todos los días en el comedor. Estuvimos en una escuela hace unos 5 o 6 días, nos mostraban el acceso de los alimentos. El año pasado recibían un comedor de 165 chicos,
140 kilos de carne por mes. Por mes. Este último mes habían recibido 58 kilos de carne para todo ese mes. O sea, menos de la mitad. Recibían 70 kilos cada 15 días, entonces con eso iban paliando el comedor. Ahora recibieron 58 para todo el mes, no sabiendo muy bien qué hacer con eso. Volvimos a los guisos, volvimos a los fideos. Entonces digo, las familias tienen que entender esta situación. Por supuesto que no les está pasando al 100% de la comunidad, pero las escuelas más desprotegidas, aquellas familias más vulneradas también por esta misma situación, ¿no? Que se están quedando sin trabajo, se reduce el acceso a la posibilidad de la changa que muchos papás tienen para resolver su cotidianeidad. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esa situación? Se profundizan las casas, la escuela tiene que fortalecerse, no también debilitarse como están pretendiendo debilitarnos ahora. Por eso, bueno, es una discusión que tenemos presente, es una discusión que damos permanentemente con nuestros delegados y delegadas. El año pasado y a principios de este año intentamos hacer algunas reuniones de delegados fuera del horario escolar para no interrumpir los días de clase, pero se hace muy difícil cuando la única herramienta que tenemos para el reclamo... Y cuando la contraparte no pone nada. Absolutamente nada, sino todo lo contrario. Claro. Es el insulto, es el agravio, es la falta de respeto, y es el no cumplimiento ninguneo, de la ley. Claro, y en definitiva el no cumplimiento de la ley que nos deja siempre a todos fuera de juego, ¿no? Y expuestos, además. Y absolutamente expuestos a cualquier cosa. Así es. Estela, agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas estado aquí con nosotros en el estudio. Bueno, la lucha sigue, lo decimos siempre, la salida es colectiva, así que obviamente que acompañamos desde nuestro lugar el reclamo docente y el reclamo por un acceso igualitario a la educación y sueldos obviamente acordes. Dignos. Y que vuelva el FONID. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a ustedes siempre por estar tan atentos, por invitarnos a este espacio, por permitirnos llegar a la comunidad. Y gracias también por ese apoyo y ojalá la comunidad entienda estos días difíciles que nos tocan transitar y que acompañen también estas medidas, porque siempre decimos, no es solamente el beneficio y no discutimos solamente el salario docente, sino que discutimos más y mejor escuela pública para todos y todas. Estela Sinopoli, titular del SUTEBA Tandil. La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. Nena, al infierno solo vi en vida, no necesito tu bienvenida. No quiero crecer, no puedo perder, tampoco me acuerdo lo que hice ayer. La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. No te quiero ver, no quiero volver, tu cara me saca la gana de comer. Nena, al infierno solo vi en vida, no necesito tu bienvenida. Parece caro estar encerrado entre lo que quiero y lo que hago. La primera nunca se olvida, es para siempre.